Que va a cumplir 2 años. Vanessa Ramírez, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta invitación. Vengo a contarles cómo nos fue y vengo también a contar lo que seguimos haciendo. Bien, me parece tan importante lo que dice Vane. Vengo a contarle cómo nos fue, porque muchas veces presentamos aquí los casos, suceden tantas cosas todos los días que después ya no contamos qué pasó, cuál fue el resultado, cómo volvió. Vanessa es presidenta de ASOPALEP, ¿verdad? Asociación Paraguaya por la Epilepsia. Así mismo, Pelu. Bueno, contale a la gente y vamos a recordar todo tu caso. Bueno, mi hijo es Agustín Rafael. Él sufría hasta 70 crisis al día y no teníamos un diagnóstico hasta que pudimos ir a San Paulo gracias a un médico que nos llevó allá. Hicimos unos estudios prequirúrgicos. Tuvimos que haber vuelto a Brasil para operarle, pero no se pudo por la pandemia. Claro. Entonces, el doctor Servín, como ya terminó su especialización allá, entonces le operó acá en IPS y fue la primera cirugía de epilepsia en Paraguay. ¿Cómo es una cirugía de epilepsia? A él lo que se le hizo fue una desconexión del lado izquierdo de la cabeza. ¿Una desconexión? Sí. Es como si fuese que le sacan el pedazo izquierdo de la cabeza y queda solo con el derecho funcionando. Espera. Impresionante. Increíble, una cosa. Impresionante. No funciona al lado izquierdo de su cerebro. Le desconectan. Como unos cables que como vos unos soltás. Cablecitos, como un circuito, le desconectan el lado izquierdo porque en Brasil fuimos a hacer el estudio para ver dónde estaban los focos que le hacían convulsionar a él. Entonces, desconectaron el lado izquierdo y él quedó con el lado derecho funcionando. ¿Y eso qué significa para su vida? ¿Cómo cambió su vida? Maravillosamente bien. O sea, él es ahora un niño sano, él se ríe, él juega. En Brasil nos hablaron de una plasticidad cerebral que tienen los niños. Entonces, esa desconexión que le hicieron a él, el lado derecho que quedó funcionando, es capaz de hacer todas las funciones de ese lado. Qué impresionante. Pero, perdón, ¿no era que el lado derecho maneja el lado izquierdo del cuerpo y viceversa? Al desconectarle un lado, él queda, digamos, que muerto Él un queda lado. con una debilidad, sí. Él quedó con una debilidad, se le desconectó el lado izquierdo, quedó con una debilidad del lado derecho. Ya. Nosotros seguimos haciendo fisioterapia, hidroterapia, fonoaudióloga, porque nos dijeron que a lo mejor iba a tener algún problema para hablar. Pero él ya habla, él dice mamá, papá, tete. Es un niño ¿Y esa normal. debilidad que vos manifestás del lado derecho se puede entonces recuperar con fisio? Sí, se puede. Claro, vos sabés que esto que está diciendo es clave, porque en el caso de mi mamá ella sufrió una ACV, ¿verdad? Y Sí. de un lado. Sí. Y para recuperar, ¿qué es lo que se hace? Vos trabajás con fisioterapia, con fonoaudiólogo, y las personas recuperan, vuelven a caminar, vuelven a hablar, es eso mismo. Qué ¿verdad? maravilloso. Es lo que avanzó la ciencia, un milagro realmente, ¿no? Sí, es un milagro, sí. Y ahora los tratamientos después de la cirugía, estas fisioterapias y demás, ¿cómo costean eso? No, hacemos actividades, porque ningún lugar público está abierto. O si está abierto es muy, o sea, Falta son esa pocos parte. días, sí. Falta esa parte. Porque, ¿Usan bueno, medicamentos y medicamentos caros? Medicamentos, sí. Ahora, por ejemplo, están en falta varios anticonvulsivos. O sea, yo soy bandera de 42 familias que se acercaron a mí al saber la historia de mi hijo. Y es por eso que nuevamente estoy acá, Claro. porque yo me propuse de que ninguna otra madre tenga que sufrir lo que yo sufrí. Que si el niño tiene que operarse para poder frenar esas crisis, para que el día de mañana no quede como una persona secular, que tenga que usar pañal, que tenga que usar un botón gástrico. Y si la cirugía es la solución. ¿Te cubrió IPS la cirugía? Sí. ¿Y si no tenés IPS? Y ¿Cuánto puede costar una cirugía de esta? no sé. Millones, millones, millones. Imagínate lo que es. Y esta es la primera que se hace en Paraguay. Ahora, ¿qué esperanza se abre para tantas familias? Yo conozco, hoy hablaba con una abuela justamente que está preocupada por el tema de la terapia, porque su nieta suele tener, como decía, esos casos de los eventos en el día, y muchas veces necesitamos meter la terapia, muchas veces. Sí. Imagínate en esta coyuntura que ahora estamos sin terapia, ¿verdad? ¿Y tu hijo de 70, vos cuántos dijiste que podía tener por día convulsión? 70 crisis. ¿Y hoy? Nada. Nada. Ninguna crisis. De 70 a nada. Nada.
bueno, me imagino, la felicidad de ustedes y cómo están, ¿verdad? Con esa... Pero qué Ahora, importante. además O sea, de la felicidad en parte, porque como te digo, en cada historia que a mí me cuentan, es como si fuese que yo vuelvo a revivir Claro. eso. Y ahora en la asociación esta que tenemos, hay 2 niños que necesitan cirugía. Esta Uno cirugía. de ellos no tiene IPS. Sí. Y el otro tiene que hacer los estudios prequirúrgicos que tampoco hay acá todavía el equipo para poder hacer. ¿Se tiene que ir a Brasil? Pero en Brasil ya no reciben gente. Claro, por la... No. Pero ya sé. tienen que ir a otro lugar para Debería ir hacer. a otro país para hacerse un Sí. estudio que aquí no se hace. Sí. ¿Todos los casos son operables o hay algunos casos No, que te dijeron? hay que- algunos que no. Hay algunos, por ejemplo, que sí tienen alguna base genética, no son operables. Ah. Pero en esos casos existe algo que se llama terapia cetogénica, que en el hospital de Acostañú, Agustín también accedió a la terapia cetogénica. Pero todos los insumos que se necesitan para la terapia cetogénica tienen que ser costeados por los padres. Eso también es... Y también es caro eso. Sí. Es muy Decime caro. una cosa, Vanessa, y hay un límite de edad con que te digan, bueno, mira, si no lo operamos antes de los 2 años, no sé. Sí, es recomendable que se operen cuando son chiquititos justamente por esta plasticidad cerebral que tienen los niños de poder incorporar todo otra vez, todas las funciones. Pero según lo que nosotros estuvimos conversando con el doctor Servil, existe también la posibilidad de personas adultas que también pueden ser operadas y quedar sin crisis o por lo menos disminuir el número de Su crisis. calidad de vida podría mejorar, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, y cuando escuchaste a mamá por primera vez, Ah, es que cambió totalmente nuestra vida. Nosotros 8 meses estuvimos internadísimos sin saber, con esa incertidumbre y después ahora vos le ves y es otra cosa, es otra criatura. qué felicidad, ¿verdad? Qué Volvió a lindo. nacer, Qué por bárbaro. eso yo cada mes celebro. El Claro. 13 de mayo se operó él. ¿Qué día? 13 de mayo. 13 de mayo, Y cumpleaños duró de mi abuelo. 13 horas la cirugía. No, perdón, Marisa, te quería preguntar, porque a mí me sucedió hace muchísimos años atrás, cuando estábamos en la época de la escuela, tenía un compañero que tenía epilepsia y de repente estábamos en clase y le agarraba la Claro. epilepsia. Sí. Y te estoy hablando de un chico que tenía 8, 10, Sí, sí. 11 años. ¿Qué hay que hacer en el caso de que tengas un compañerito o alguien cerca? Porque esas crisis te dan nomás de repente. No sé, en el colectivo, en donde sea te puede dar. ¿Qué tiene que hacer uno para ayudar a la persona? Y justamente por eso ahora quiero entrar un poquitito en este día púrpura que es el viernes. El día púrpura creó una niñita de 9 años, una canadiense. Ella se sentía sola, justamente por eso. O sea, tenía vergüenza, porque la persona con epilepsia de repente tiene vergüenza porque le dan las crisis y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en el día púrpura es justamente esto, hablar de epilepsia. Decir qué hacer cuando a alguien le da una crisis. Lo primero, por ejemplo, es ponerle de costadito para que, o sea, eso de que trague la lengua no es cierto, o sea, no hay que meter nada en la boca ni nada. Pero es importante que todos sepamos que hay mucha gente que está con esto y mucha gente que inclusive queda con secuelas graves, pero hay gente que un 70% que es manejable con medicamentos, por ejemplo. Y justamente por eso es el día Está bien. púrpura. Sí, Está pero, bien. porque desmentiste lo del tema de la lengua y de meterle cosas a la No, boca, ¿verdad? eso no se hace. Pero preguntaba él qué se puede hacer, ¿verdad? O únicamente los es ponerlo de costado. medicamentos. Ponerlo de costado y esperar que pase, porque Ajá. otra cosa más Sí. no Está se bien. puede. Es bueno saber eso. En Bueno, No sí. agua, no... No va a poder tragar. En Buenos Aires nosotros teníamos, ¿te acuerdas de campo oral político? Claro. Bueno, y le decían a un niñito con epilepsia camporita, así chiquitito era. Y Jorge, me hiciste acordar tanto a ese momento, era del barrio. Y bueno, y cuando él podía estar jugando en la calle, en esa época jugábamos en las calles, en las Sí veredas. podía. Y bueno, a Camporita le daban también los ataques y le salía espumita por la boca. Y bueno, entonces era eso, acostarlo y ponerlo así, tratar de contenerlo, ¿verdad? Sí, así mismo es. Entonces hay que aprovechar y si, como dice Jorge, en la escuela, en el colegio, en el aula hay algún compañerito algo, yo creo que los padres deberían enseguida indicarle a la Claro. profesora, a la docente y que ellos Y que ellos sepan, también se Sepan. capaciten Claro. sobre qué Claro. hacer y cómo. sepan qué Y hacer. debido al Día Púrpura, bueno, a nivel mundial lo que se hace es iluminar los edificios emblemas Sí. de los países.
Y nosotros nos movilizamos, repartimos notas y nos apoyó el Palacio de Gobierno, que va a encender sus luces púrpura en bien. apoyo a las personas con epilepsia. Qué bien. El IPS Central también, debido Correcto. a que ahí luego fue... El 26, entonces Sí. se van algunos viernes. edificios se van a iluminar de lila, de púrpura, Sí, así como mismo. suele ser el 12 también aquí, el día del octubre, el mes del octubre Sí. rosa. Bueno, Vanessa, gracias por venir a contarnos cómo están, por tu preocupación y angustia por todos los demás y las personas que necesitan. Ojalá pronto se haga ese estudio aquí en Paraguay para que la Sí. gente no tenga que irse del país para poder tener este diagnóstico y ver si es operable o no. Y que curan los medicamentos para el Que tratamiento. curan es los carísimo. medicamentos. Vanessa Ramírez, presidenta de Asociación Paraguaya por la Epilepsia. Ya venimos enseguida.